La protección en cascada, vamos a hablar de este concepto. La norma RETIE y la recomendación es proteger principalmente la acometida, en primer lugar, con un supresor tipo 1 o categoría C, pero resulta que ustedes se acuerdan que hay un voltaje residual, un remanente, que va a ir aguas abajo de la instalación. Entonces nosotros en los tableros de distribución colocamos supresores en cascada para evacuar el voltaje residual. En primer lugar, para el voltaje residual. En segundo lugar, porque hay un gran número de sobretensiones internas que van a pasar de un lado al otro. Vamos a suponer que tengo un tablero de iluminación y un tablero de UPS. Y en el tablero de iluminación se generó una sobretensión. Esa sobretensión va a llegar más rápidamente al tablero de UPS que a la subestación. Entonces, en la subestación, cuando el supresor lo vea, es una sobretensión interna, lo que va a hacer es proteger al transformador. Va a proteger en sentido de la carga hacia la fuente, ¿correcto? Entonces, internamente debo tener protegidas mis cargas críticas. ¿Cuáles cargas? Las que usted considere que debe proteger y quiere proteger. Si usted considera que proteger el circuito de iluminación es necesario porque tiene balastos electrónicos que son sensibles y la quema de balastos es muy frecuente, entonces usted protege el circuito de iluminación. Se protegen los tableros y se protegen las cargas. La protección tipo 2 o categoría B no está asociada al equipo, sino a la tabla aquella que vimos que nos da un rango. Devolvámonos un momentito. Allí, la tabla. Entonces, aquí nos da para un índice de exposición media en la categoría C entre 200 y 300 kiloamperios y en la categoría B entre 100 y 150. Entonces resulta que en categoría B tengo el XCS, que es de 100 kiloamperios, y tengo el XDS, que es de 100, 150 y 200. Entonces, si yo voy a escoger 100 kiloamperios, puedo escoger cualquiera de los dos. Este tiene filtro de ruido eléctrico. Si yo estoy manejando señales de datos, una red de datos, y el ruido eléctrico puede afectar, si estoy manejando pantallas, cuestiones de imágenes, no sé, todo lo que tenga que ver con imágenes, el filtro es importante, ¿correcto? Entonces, ustedes, la decisión ya tiene que ver con los accesorios que requieran para el equipo, pero los dos van a hacer el mismo trabajo, los dos son de 100 kiloamperios. Este cuesta un poquito más que este, entonces ya es un criterio, una decisión económica y de necesidad. Entonces la protección en cascada es importante, como les decía. Una vez han protegido la acometida principal, una cosa importante aquí para un tip: cuando tenemos dos sistemas de voltaje diferentes, tengo que proteger cada sistema de voltaje, número uno. Número dos, cuando tengo una carga que está al aire libre, es decir, una zona de parqueaderos y tengo iluminación, esa zona, ese tablero que alimenta iluminación, lo tengo que proteger como si fuera categoría C. Así sea un tablero de distribución, porque está expuesto afuera y la posibilidad de que una sobretensión de un rayo entre inducida por ese circuito de iluminación es muy alta. Entonces, por eso debo proteger allí como si fuera categoría C. Entonces, la filtración de ruido es un accesorio que no es otra cosa que condensadores que van en paralelo con los descargadores, con los varistores, y estamos certificados con UL 283 y pues va a tener de acuerdo a un rango de decibeles, y es lo que algunos fabricantes pues denominan el sine wave y el trace sine wave, así es que lo denominan algunos otros fabricantes, y no es otra cosa que un filtro de ruido compuesto por unos condensadores que, complemento con los varistores, pues hacen una filtración de ruido en cierto nivel de decibeles de frecuencia. El aislamiento eléctrico, pues hay encapsulantes en arena, hay encapsulantes epóxicos, hay encapsulantes sin encapsulante. Entonces les decía a ustedes que, por ejemplo, este equipo no tiene encapsulante porque los varistores están
con su propia cajita de protección y su propia protección térmica. Hay algunos que tienen un componente que utilizamos que se llama CeramGuard. Estos están con CeramGuard. Aquí en el gabinete está la etiqueta que lo registra, que lo demuestra. Acá. Y algunos fabricantes dicen, es que mi encapsulante disipa la sobretensión. Yo les voy a decir una cosa, la función del varistor no es disipar la sobretensión, él se calienta y se puede calentar, pero en realidad la función principal de un encapsulante con epóxico como esto es contener en caso de explosión, es seguridad. ¿Ok? Entonces la meta siempre es tener control térmico y temperatura. Que si el supresor es modular o no modular, es una decisión que tiene que ver con costo y facilidad de mantenimiento. Los varistores, no todos los fabricantes en las fichas técnicas le van a decir a usted si son varistores de 20 milímetros o de 40 milímetros. Hoy día algunos sí están aclarando que son TPMOVs, por ejemplo, pero en algunos casos, si el supresor es fabricado con varistores de 20 milímetros, es mucho más económico, es una línea no tan robusta, como el caso de nuestro Serie C. Nuestro Serie C es fabricado con varistores de 20 milímetros, es un equipo económico, mientras que el XCS está fabricado con TPMOVs de 50 milímetros, es un equipo más robusto. Ambos van a hacer la misma tarea, ambos son seguros, pero este es mucho más robusto. Entonces depende de qué necesidad, tanto económica como en cuanto a lo crítico de la instalación. Aquí vemos la cadena de varistores. Lo que sucede es que los varistores, cuando se ponen así en cadena, aunque la fabricación es un proceso muy delicado, porque ellos deben quedar en un paralelo perfecto, porque aquí es posible que uno de ellos, si el paralelo no está bien construido, uno de ellos haga la mayor parte del trabajo y termine por quemarse rápidamente, y cuando se quema uno, se va todo. Entonces, las señales de diagnóstico, los indicadores LED, la alarma audible, los contactos secos o el contador de eventos son características opcionales. Entonces vamos a ver un ejemplo de aplicación. Tenemos una acometida, categoría C, vamos a suponer que es un sistema de alta exposición, seleccionamos 240 kiloamperios o menos de acuerdo con la tabla, y vamos a pedir que el fabricante pues nos suministre equipos con norma IEEE o con UL, sería tipo 1, tipo 2. Entonces cualquiera de los dos aplica, o categoría C. Aquí tenemos unas fallas de corrientes altas donde este fusible debe ser de un valor alto. En nuestro caso, nuestros fusibles son de 200 kiloamperios en todos los equipos. Por eso nuestros equipos se pueden instalar todos en cualquier parte. Yo recomiendo estos para tableros, pero este se puede instalar en una acometida, igual. No pasa nada, es absolutamente seguro. Algunos fabricantes dicen, es que mi supresor es categoría B. Cuando ustedes miran la ficha técnica, encuentran que el fusible es un fusible de 20 kiloamperios, por eso no se puede instalar en una acometida, porque está diseñado para un nivel de cortocircuito hasta 20 kiloamperios. Entonces hay una recomendación acá en la etiqueta que dice que no usar en una instalación que tenga más de 200 kiloamperios de nivel de cortocircuito. ¿Correcto? Aquí el enlace, en la subestación existe un enlace neutro-tierra, por lo tanto estos dos modos de protección van a ser iguales y en total van a ser redundantes. Accesorios, podíamos en la subestación colocar accesorios. El contador de eventos, aunque no nos determina la vida del supresor, sí nos ayuda a saber que está operativo, ¿no? Contó un evento, 100 eventos, 200 eventos, no va a ser un número que nos indique que tiene 50% de vida remanente, no es eso, pero sí nos va a determinar que está funcionando, que está operativo, aparte de los LEDs indicadores. En un sistema, en la parte de distribución, lo que sería categoría B,
o también se puede utilizar un supresor tipo 1 o tipo 2. Entonces, lo que hace en categoría B es suprimir, me disculpan allí el español, estas presentaciones han sido traducidas, suprimir internamente los remanentes de una sobretensión de la externa, pero también protege contra sobretensiones internas. Aquí es muy importante que tengamos los 7 modos de protección y los elementos de diagnóstico pues son opcionales. Para una aplicación de categoría A, que sería una carga propiamente, pues también vamos a utilizar un supresor tipo 1 o 2 para las sobretensiones internamente ocasionadas, 80 kiloamperios por fase o menos pueden ser. Un supresor para de 50 kiloamperios está perfecto para una categoría A, por ejemplo, o tiene modo de protección línea neutro y línea tierra. Entonces el diagnóstico básico, los LEDs indicadores, allí de pronto no necesitamos pues alarma audible porque quizá el equipo que estamos protegiendo se puede poner visible el supresor, está a la vista del que opera el equipo, la carga, entonces se puede escoger un supresor ya de menos kiloamperios. ¿Es claro el concepto de la protección en cascada? ¿Alguna pregunta? Ustedes pueden pedir a la hora de hacer un requerimiento en DPS, pueden pedir un supresor tipo 1, les va a garantizar que lo pueden instalar en cualquier parte del sistema y no necesitan un breaker, no necesitan un interruptor extra. Ok, vamos a hablar un poquito de la instalación. La instalación, como les decía, debe ser lo más cercana posible al punto de protección, porque cuando tenemos un cableado muy largo, esto hace que el tiempo de respuesta se aumente y por lo tanto el voltaje residual o clamping también se incrementa. Continuamos. La instalación externa o interna depende de si tenemos la capacidad dentro del gabinete para colocarlo internamente. Algunos equipos los vendemos, hay una serie de equipos que los vendemos sin el gabinete, solamente con la placa,